Cordial saludo. Nuestro grupo está conformado por Giancarlo Calderón, Joana Muñoz y quien les habla, Ingrid Durán. Nuestro tema es el síndrome de quemarse por el trabajo, conocido como burnout. Bueno, este síndrome es una respuesta al estrés laboral crónico. Se trata de una experiencia subjetiva y es de carácter negativo. Está compuesta por condiciones, emociones y actitudes negativas hacia el trabajo y también hacia las personas con las que se relaciona el individuo, en especial con los clientes y también hacia el propio rol profesional. Como consecuencia de esto, aparece una serie de disfunciones conductuales, entre las cuales están psicológicas y fisiológicas, que van a tener repercusiones tanto en la persona como en la organización. Este síndrome, la definición ha sido elaborada por Maslow y Jackson y fue en el año 1981. Lo definieron como un síndrome compuesto por tres dimensiones, que corresponden a la baja realización personal en el trabajo, el agotamiento emocional y la despersonalización. Asociado a esto, también nacen otros autores, entre ellos Gil Monte en el 2005, donde él propone incorporar otro síntoma al síndrome, que sería el de la culpa. Dice que la culpa es una emoción social y está vinculada a las relaciones comunales en las que el individuo responde a las necesidades de la otra persona. Aparece cuando el individuo ha violado o cree que es capaz de violar una norma de tipo moral. Una de las causas frecuentes de esta culpa en los profesionales de servicio es por la existencia de pensamientos negativos sobre los demás y dar un trato cínico y negativo a otras personas. Aparte de esto, en el desarrollo histórico del síndrome, eh, en el 1964, Kennedy menciona el síndrome como una disfunción emocional relacionada con las condiciones de trabajo. Y en 1977 sale el psicoanalista Freud Wenger en su trabajo formula un nuevo concepto a partir desde la experiencia que él tuvo en las clínicas, donde adiciona el concepto de agotamiento profesional o burnout. Inicialmente pues surgió en Estados Unidos, pero luego ya fue expandiendo y a se adicionaron otros autores, como lo son Leiner y Carter. Nacen también los modelos teóricos, les voy a hablar de dos, que son los modelos inclusivos o de carácter comprensivo. Analizan la relación del síndrome con las variables de antecedentes y son consecuentes al propio síndrome para explicar su aparición. También está el modelo de proceso, que analiza la relación entre los síntomas del síndrome en base a su definición y su proceso de desarrollo. En el modelo inclusivos, Gil Monte identificó tres marcos teóricos. El primer marco teórico incluye los modelos desarrollados desde la teoría sociocognitiva del yo con Bandura. En este se encuentra también el modelo de competencia social de Harrison, en el que la autoeficiencia percibida es la variable relevante para el desarrollo del síndrome. También el segundo grupo de modelos recoge los elaborados desde la teoría del intercambio social. Y este modelo considera los principios de la equidad y de la teoría de la conservación o del recurso. El tercer grupo considera los modelos elaborados desde las variables de la teoría organizacional y se caracteriza porque enfatiza en la importancia de los extensores del contexto en la organización y las estrategias de afrontamiento que desarrollan las personas ante el síndrome. También está el modelo de proceso. El modelo basado en el Maslow de Brno es uno, por sus siglas conocidos como MBI. Este modelo de proceso eh, explica el desarrollo del síndrome analizando la realización entre tres dimensiones, como lo son los aspectos cognitivos, emocionales y actitudinales. Es un modelo tridimensional a los cuales otros autores también aportan, como lo es Golevich
Leiter y Gilmonte. Compañeros, pues ahí también en este modelo también hay otros dos. Si alguno quiere participar, dar un aporte. Compañera, sí, yo quisiera hacer un aporte sobre el modelo de Monte. Me parece que es muy importante tenerlo en cuenta en estos modelos de procesos. Pues aquí el autor refiere que el SQT inicia con un deterioro emocional y cognitivo. El primero hace alusión al desgaste psíquico y el segundo a la pérdida de ilusión en el trabajo. Posterior a esto aparecen conductas negativas hacia los usuarios de la organización y estas aparecen como estrategias de afrontamiento a esta experiencia crónica por la cual está pasando el sujeto. El autor también hace referencia a una tercera variable, la cual es la culpa. Y tomando como base esta variable de culpa, se pueden desarrollar dos perfiles de individuos en el desarrollo de este síndrome. El primer perfil se caracteriza por la presencia de baja ilusión por el trabajo, junto con altos niveles de desgaste psíquico, indolencia, pero los individuos no presentan un sentimiento de culpa y se puede decir que es una forma moderada del síndrome o del malestar y no incapacita al sujeto. Contrario al perfil 2, que constituye un problema más serio que se identifica en casos clínicos con más deterioro por el SQT y los individuos sí presentan sentimientos de culpa en altos niveles y manifiestan con mayor frecuencia e intensidad problemas psicosomáticos vinculados con el estrés laboral. Listo. Pues a mí me gustaría mencionar el modelo de Murphy y Pierce, que hablaba, por ejemplo, que decía de que pues el síndrome funcionaba como el desarrollo de un duelo, porque presentaba etapas de tristeza, sentimiento de culpa, fracaso profesional, inestabilidad emocional, desorientación. Entonces él hacía como relación del duelo al síndrome. Pero que también me gustaría como resaltar el tema de los antecedentes, que son como esos factores estresores que determinan por qué una persona desarrolla el síndrome, pero otra persona no. Entonces, por ejemplo, los antecedentes individuales decían que funcionaba mucho una persona con una baja vulnerabilidad, o sea, que no manejaba muy bien las situaciones de estrés y por los rasgos de personalidad. Él hacía mucho énfasis en las personas con neuroticismo o con extroversión. Con neuroticismo porque, como sabemos, pues esas personas tienen un agotamiento emocional. Entonces, esto les produce como un agotamiento a nivel en todas sus áreas, lo que hace pues que no se concentren bien en lo que hacen y les genera un estrés. Y por otro lado, las personas con extroversión pues si bien es cierto, ellas tienden a ser socialmente más abiertas, es común que presenten una despersonalización, porque a tener más trabajo o más áreas donde relacionarse, pues van a haber más factores de estrés. A nivel profesional, que tienen que ver pues con los antecedentes propios del trabajo que se está ejecutando, tenemos, por ejemplo, que el tiempo, la sobrecarga, la demanda, la falta de recursos, pues va como a facilitar a que esas personas sufran de este síndrome. También las relaciones extraprofesionales, por ejemplo, con la familia, la relación en el ambiente familiar es un factor también muy importante. Allí también me parece importante que hablaba de los antecedentes organizacionales. Entonces, no sé, ustedes se comprendieron de estos, cuáles consideran como los antecedentes organizacionales del síndrome. Sí, compañero, a mí me gustaría participar. Eh, en este antecedente, pues lo que yo logré entender es que aborda la relación entre el síndrome individual y también el contexto organizacional, las características de esa organización, que aquí incluye lo que son Ujú. contextos sociales, económicos y culturales, que son factores pues que pueden favorecer la aparición del síndrome y también la influencia del mal clima. Cuando hay un mal clima organizacional, es también un vector de este síndrome. Sí, de hecho se aborda mucho en las consecuencias, que también el autor, por ejemplo, de la lectura las divide en tres tipos, que son pues las individuales, las interpersonales y las organizacionales. Las individuales pues son las propias del sujeto, las que le afectan directamente. Entonces tenemos, por ejemplo, que produce depresión, ansiedad, baja autoestima y el sentimiento de culpa, pues que ya es característico del síndrome, como lo dijiste al principio, en la introducción. También tenemos que afecta a nivel físico, produce enfermedades cardiovasculares, en el sistema muscular, en el sistema óseo. Y también tenemos que propicia comportamientos para la adicción al alcoholismo, el uso de estupefacientes y el uso excesivo del café.
En cuanto a las consecuencias interpersonales, pues es muy común que las personas que padezcan este síndrome sean agresivos y violentos, lo que pues, le va a generar conflictos tanto a nivel en pues, los compañeros de trabajo y pues con la familia. Y a nivel organizacional, el autor mencionó algo muy claro y era que afectaba la salud mental de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que no afecta únicamente el área donde el trabajador se desempeña, sino también a nivel general, a nivel empresarial, porque afecta a todas las áreas, porque al no producir, a producir un bajo rendimiento, pues va a afectar la calidad del servicio, va a sentir absentismo, va a afectar, va a haber una pérdida de responsabilidad social en su cargo, entre muchos factores más. No sé si quieran aportar algo más de las consecuencias, algo que les llamó la atención de esto. Sí, compañero, yo quisiera abordar un poco sobre el enigma sistémico, pues aquí el autor refiere que pues es necesario como validar o validar o cuestionar ese estatus que tienen pues los antecedentes y las consecuencias en los correlatos del SQT. Y pues se refiere a un tema muy reciente que es a base del suicidio. Entonces, refiere pues que el suicidio ha sido considerado como una causa eh, que ha sido considerado como una de las causas o de las condiciones del trabajo y que se ha tomado como un actuar como fuente de paso al acto. Relacionado con la enfermedad. Sí. Pues yo quisiera seguir hablando un poco sobre los instrumentos de evaluación. Entonces el autor refiere pues, que existen dos formas de evaluar el SQT. La primera se dirige a todos los tipos de trabajadores y la segunda está orientada a profesionales laborales específicos. En la evaluación general podemos comenzar con el Marshall-Burnout Inventory. Este cuestionario es el más utilizado. Se distingue porque toma una estructura tridimensional, el concepto de agotamiento emocional, despersonalización y la falta de realización profesional. La primera hace referencia como al sentido de hundimiento emocional. Aquí la persona se siente como incapaz de asumir capaz de asumir emocionalmente cualquier requerimiento de su actividad profesional. La segunda, que es la despersonalización, es una actitud negativa que toma pues el sujeto y que es un comportamiento poco amistoso y de dureza o crueldad entre las personas pues, con las personas que laboran. Finalmente, la tercera dimensión es la de no realización. Pues como su nombre bien lo dice, aquí la persona tiene un sentimiento de no poder conseguir nada y no tener otra opción más que el fracaso. Siguiendo con esta postura, podemos hablar del Oldenburg Burnout Inventory, el OLBI. Esta es como una medida próxima a la anterior, al MBI, y es un conjunto de 15 ítems y su estructura factorial replica las dimensiones de agotamiento emocional, el distanciamiento, pues ya existentes en el MBI. Lo único que lo diferencia con el anterior es que añade el componente de fatiga física. No sé, compañeros, si ustedes me quisieran contar qué instrumento les llamó la atención. Compañera, pues allí leyendo, me llamó mucho la atención el que es el Burnout Meansuri, con las siglas BM. Pues dice que es una medida unidimensional y es del agotamiento profesional, que está compuesto por 21 ítems en su versión que es larga y en la corta por 10. Este pues se centra en aspectos de fatiga física y el hundimiento emocional. También distingue tres dimensiones entre el síndrome, como son el agotamiento emocional, el agotamiento mental y el agotamiento físico. Me pareció también muy interesante ese. A mí me llamó mucho la atención el que era Copenhagen, algo así, porque veía tres áreas del síndrome. Él veía el área individual, es decir, qué factores del área pues, individual, como lo mencioné ahorita, afectaban al trabajador. Los factores a nivel del trabajo, la labor que desempeñaba, y los factores con la relación al cliente, porque también es algo muy importante, ¿no? Los trabajos que se relacionan directamente con las personas o con los compradores son como más propensos a desarrollar este síndrome. Entonces me parece importante. Bueno, compañeros, pues siguiendo, podríamos también referirnos al Chiro Melamed Burnout Mesure, que es el SMBM. Este es un cuestionario de 14 ítems que se organiza también en tres dimensiones: la fatiga física, el agotamiento emocional y el desfallecimiento cognitivo.
Siguiendo, podríamos referirnos al cuestionario para elaboración del síndrome de quemarse por el trabajo, el SSQT. Para comentarles pues que este cuestionario me llamó mucho la atención porque también fue desarrollado pues por el autor Gilmonte y creo que es uno de los cuestionarios como más completos, por decirlo así, porque se enfoca en 4 dimensiones. La primera es la ilusión por el trabajo. Esta hace referencia pues como a las metas que quisiera cumplir el trabajador al realizar pues sus labores y esas metas profesionales. El segundo es el desgaste psíquico. Esta es la aparición, como referí anteriormente, del agotamiento emocional y físico debido a los problemas que se causan en las organizaciones y muchas veces es por las interrelaciones con las personas. La tercera es la indolencia. Entonces aquí hay presencia de actitudes frías hacia los usuarios de la organización y pues los individuos llegan y puntúan alto entonces hace referencia a que no tendrían como ese sentimiento de afinidad pues con los problemas que presentan los usuarios. Y la cuarta es la culpa, la dimensión de la culpa. Como su nombre bien lo dice, es la aparición de sentimientos de culpa por el comportamiento y las actitudes que se toman frente pues al desarrollar el trabajo, las actitudes negativas. Bueno, siguiendo, es un cuestionario pues que se ha establecido en muchos países, ha sido investigado en muchos países como Alemania, Brasil y Chile. Ha sido también aplicado a varios profesionales, como los profesionales en enfermería, los médicos, los policías y los que atienden al público. Podríamos continuar con el cuestionario breve de Burnout, CBB. Como su nombre bien lo dice, es elaborado para obtener una aproximación rápida a la evaluación del SQT. Entonces, incluye antecedentes del síndrome y consecuencias. Como dije anteriormente, hay 2 tipos, ¿no? Una que es generalizada, que se aplica a todos los trabajadores, y hay otra que es, pues, aplicada a ciertas labores o profesionalidades, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí el autor refiere, pues, que hay unas como el TH-Burnout Scale, el STAT-Burnout Scale, y que estos, pues, son medidas generales del SQT, diversas medidas del SQT contextualizado acerca de una profesión determinada que se han reunido a formar un instrumento compuesto. Podríamos seguir pues con las estrategias de intervención, pero unas también que me llamaron mucho la atención porque pues se enfocan tanto a las características de la organización como a las características pues individuales. Entonces el autor refiere que los programas de formación sobre riesgos psicosociales son demasiado importantes en la prevención del SQT. Entonces él dice que debe considerar 2 niveles, como les mencioné, el nivel organizacional, que requiere entrenar a los trabajadores en acción de desarrollo y en cambio organizacional, junto a acciones dirigidas a mejorar la interacción social, incluyendo programas de formación sobre apoyo social. Y el nivel individual, que debe dar respuesta a las necesidades de la persona sobre el afrontamiento del estrés. Entonces, en las intervenciones sobre el contexto del trabajo, podríamos decir que lo que tiene como objetivo es como imponer unas líneas claras de autoridad para mejorar las redes de comunicación organizacional y las condiciones de trabajo. Entonces, dice que se desarrollan los programas de desarrollo organizacional. Entonces, la organización crea un grupo donde se hace responsable de realizar el diagnóstico de los problemas organizacionales que potencian el SQT y que pongan una línea de intervención en función de los resultados obtenidos. Los aspectos claves de la organización sobre los que se trabaja son la sobrecarga de trabajo y las posibilidades de controlar el proceso del trabajo. También pues se dice que se puede desarrollar el apoyo social del trabajo. Aquí el objetivo no es como ya una terapia, sino que es más bien como compartir las experiencias entre los trabajadores y pues dar la oportunidad de realizar este apoyo mutuo entre colegas. Hablando sobre las intervenciones sobre el individuo, se dice que pues han sido muy eficaces al prevenir y manejar el SQT y pues ha sido probado en diferentes estudios. El objetivo de estas intervenciones es que el individuo aprenda una serie de técnicas o estrategias que le permitan afrontar el estrés y prevenir sus consecuencias. Los programas pues están basados en las terapias cognitivas conductuales para el manejo de estrés y se encuentran las estrategias de intervención más aplicadas para la prevención del SQT.